taller. Muy buenas tardes nuevamente con todos. Nosotros en el grupo Happy, de la primera pregunta, que es ¿cómo el animador aporta a la formación del niño y de la niña? Bueno, hemos llegado a este consenso, ¿no? Que primeramente nosotros hacemos un acompañamiento espiritual y emocional con nuestros niños, ¿no? Que semana a semana los vamos acompañando y vamos haciéndole este acompañamiento. También vemos el dinamismo, la alegría que nosotros tenemos que contagiar a los niños para que cada encuentro sea un encuentro con Cristo amigo, ¿no? Y de esa manera también fomentamos el diálogo entre los padres y los niños, porque ustedes saben que todo lo que nosotros podemos dar a nuestros niños, ellos también cuando lleguen a casa van a ir y lo van a compartir, ¿no? Con ese entusiasmo, con esa alegría de haber aprendido algo nuevo, algo más sobre Jesús. También el despertar el interés por conocer más a Dios, enseñar el valor de la Eucaristía. En este aspecto creo que es importante el testimonio de vida que nosotros podemos dar como animadores, porque cada uno de nosotros somos como un ejemplo para nuestros niños, ¿no? Y bien ayer veíamos lo que nos compartió el compañero, ¿no? Su testimonio, y nos decía, ¿no? Cuando él estaba en el proceso de la catequesis, a él de ahí le nació, ¿no? La inquietud de decir, a mí me gustaría ser igual que mi animador, que mi catequista, ¿no? Entonces de ahí también nosotros vamos sembrando esa semillita en los corazones de nuestros niños. Y también nosotros apoyamos, ¿no? En lo que es el refuerzo de valores, porque ya lo hemos visto por la mañana que los primeros formadores, educadores son nuestros padres, ¿no? Pero también nosotros como animadores vamos reforzando todo eso que ellos van aprendiendo. Muchas gracias. La pregunta de uno dice ¿cómo el animador aporta a la formación del niño y la niña? Principalmente debemos dar testimonios de fe, así para poder lograr que los niños entiendan de qué es lo que le estamos hablando, a la vez siendo coherentes cada testimonio que les contamos a ellos. También motivando el diálogo y la oración en familia para reforzar los lazos que tienen con sus padres, sus hermanos, familia en su casa, siendo mensajeros del amor de Dios, expresando el amor que les tratando con amor prácticamente a los niños, ser reflejo del amor de Cristo y logrando que el niño o la niña se sienta acogido, aceptado, y así pueda relacionarse con los demás y que no los vean como un maestro, sino como un amigo. Gracias. Bueno, prosiguiendo con la segunda pregunta de cómo funciona en tu comunidad el diálogo entre padres e hijos. Siendo soporte de formación de la fe de sus hijos, creando un lazo de amistad, siempre siendo amigos, no somos unos profesores para seguir una clase, ser ejemplo y testimonio de vida, ser coherentes con nuestra vida y tanto en la catequesis como fuera de ella, motivarnos para que el siguiente encuentro ellos quieran venir a la catequesis familiar. Comunidad 2, Comunidad Génesis. La primera pregunta dice ¿cómo el animador aporta a la formación del niño y la niña? Brindándole nuestra amistad, siendo como amigos, no tratándole de alguien mayor a alguien menor, sino compartiendo el mismo vínculo de amistad. Ser coherente con lo que decimos y hacemos. Por ejemplo, si a ellos les queremos pedir puntualidad, entonces debemos empezar con nosotros siendo puntuales. También no cambiar también de actitud, por ejemplo en la iglesia soy uno y en la calle soy otro. Por otro lado, descubriendo sus talentos para ponerlos al servicio de la parroquia, de la comunidad. Por ejemplo, pueden salir cantantes, bailarines, animadores,
también mejorar sus relaciones sociales, ya sea en familia, con sus amigos, en su barrio, y acercándolos a Jesús, que vean a Jesús como un amigo, como un hermano mayor, no como alguien. Por ejemplo, mayormente a veces los papás le dicen, por favor, si tú te portas mal, Jesús te va a castigar. Entonces nosotros hacerles ver como a Jesús que es un amigo, no alguien que les va a decir que les va a castigar o algo así. ¿Cómo se llama tu comunidad? La comunidad número 1, Animasaurios. ¿Ya? Bueno, la segunda pregunta es: ¿cómo funciona en tu comunidad el diálogo entre padres e hijos? Bueno, después de un diálogo entre mis compañeros, pudimos definir de que al inicio la mayoría de las familias tienen una relación bastante cortante, no tienen mucho diálogo al decidir qué hacer, especialmente porque los padres toman la mayoría de decisiones de los hijos y no hay mucho diálogo en lo que ellos quieren ser en ese momento. Bueno, ahí es donde nosotros entramos para que ellos puedan abrirse mucho más mediante dinámicas y otras actividades familiares, y para que ellos puedan hablar con sus padres, sentirlos más cercanos a ellos. Y así, después de algunas actividades sociales, celebraciones en la familia y en la comunidad, podemos hacer que ellos se relacionen más y lo sientan como unos padres amorosos, y así también puedan ver a Dios y puedan sentirlo cerca en su vida. Gracias. Bueno, para nosotros hemos tenido muchas ideas, la verdad, dentro de nuestra comunidad, pero lo primero que hemos puesto es que el diálogo funciona dependiendo del compromiso de los padres. La verdad es que es muy importante el compromiso que ellos tienen, tanto para la catequesis familiar como para su vida personal, ¿no? Después hemos puesto que mediante las celebraciones, jornadas donde hay un encuentro más íntimo entre el padre y el hijo. Bueno, justo les comentaba a mis compañeros que dentro de nuestra diócesis he visto que se generan jornadas como el eje, el encuentro con Jesús Eucaristía. También tenemos el N, el encuentro de niños en el Espíritu, que son jornadas en el cual el objetivo es tener un encuentro más íntimo entre el padre y el hijo, ¿no? Entonces, eso es una de las jornadas que nosotros como diócesis y dentro de nuestras parroquias manejamos. Y también tenemos obviamente los diferentes encuentros, tanto como el compartir por el Día de la Familia, por el Día del Niño también, ¿no? Y que son muy importantes para que el niño y la familia sea más unida. Gracias. Bueno, yo soy de la comunidad 2 del grupo Génesis. Y bueno, respecto a la pregunta, ¿cómo funciona en tu comunidad el diálogo entre padres e hijos? Bueno, aquí hemos encontrado aspectos tanto positivos como negativos. En el caso de los negativos, vemos la falta de tiempo de los padres y por ello no conversan con los pequeños, porque bueno, las parejas guías comentaban que ellas le decían, los padres les decían que sí conversaban con los pequeños, pero los temas, los pequeños que decían que no conversaban con sus padres. Entonces encontrábamos ahí que los padres mentían, ¿no?, a las parejas guías. Pero por otro lado también teníamos pequeños que sí participaban activamente en las clases y por ello sí se veía que los padres conversaban con ellos. Y bueno, como conclusión tenemos que mejorar la relación entre padres e hijos a través de la catequesis familiar. Bueno, en la segunda pregunta, ¿cómo es el diálogo entre padres e hijos? ¿No? En mi grupo pusimos que en algunos casos la comunicación no se da, bueno, entre los padres con los niños, ¿no? Al inicio los padres no se muestran interés, no muestran mucho interés, no le dan importancia a la formación espiritual, pero
pese a que reciben ellos el primer tema no con anticipación, es para que no tengan una mejor relación con sus niños, ¿no? Pero a veces no lo hacen, ¿no? La hojita que el papá se lleva a casa, ¿no?, para dialogar sobre el tema que ha compartido con los demás papás, su asesor. Esta hojita tiene que volver el domingo que sigue, el animador tiene que verla y revisarla, porque es un tema que el animador todavía no ha celebrado con el niño. Entonces el niño viene presenta y dice lo que ha dialogado con el papá, han compartido el compromiso que han tomado. Entonces, este aspecto lo hacen oppure no, porque es importante. Esta hojita que hemos visto hoy día, que la familia ha compartido, esta hojita que el niño llena, ¿no?, la lleva al animador. El animador la revisa y después el animador usa el libro del niño y refuerza el tema que ha hecho a la casa con los papás. Esta es la dinámica. Y mi pregunta es si esto se hace, porque si no se hace esto, ¿cómo usted pueda saber si el niño de verdad ha hablado con los papás de un tema que usted no le ha hecho todavía? Esta es mi pregunta. Imagino que sí, ¿no? No, gracias. Sí, bueno, esto es lo que vamos descubriendo, ¿no? Y yo creo que lo de esta mañana nos ha ayudado a todos a entender que el animador no es el primero, ¿no?, sino está al servicio. Me parece que aquí ha sido claro de esta disponibilidad de querer acompañar y acoger y reforzar el encuentro padre-hijo. Me parece que se bloqueaba y esto creo que es una clave del servicio animador, que realmente lo ve como un servicio, pero es un servicio muy importante, ¿no? Todo lo que se haga para ayudar a una familia es un valor intercultural. Bueno, a ti te toca ahora porque tú añades algo. Gracias. Decir algo al respecto de esto. Bueno, un poco para cerrar este espacio de plenario que han tenido, 3 puntos importantes que creo que hay que considerar: la palabra catequista, grupo y clase. Entonces, creo que es un buen feedback de alguna manera, un poco para compartir lo que he ido escuchando. ¿Nosotros somos catequistas? ¿O los catequistas de los niños, mejor dicho, somos nosotros? Porque ese sí me da la sensación que hay cierta duda al respecto, ¿no? Y la respuesta es que principalmente quienes catequizan son los padres. Nosotros no podemos reemplazar o sustituir ese rol, y eso tiene que estar claro, porque si no sería una catequesis tradicional, pero no familiar. Entonces, la palabra catequesis significa hacer resonancia, hacer un eco. Ese eco le corresponde a la familia, a los padres, a papá, mamá, en realizarlo, porque justamente de algún modo la dinámica que tiene la catequesis familiar permite generar esa excusa perfecta para que la familia se comunique, como ustedes lo decían en sus presentaciones. Segundo, la catequesis, los encuentros que tenemos con nuestros niños, ¿son una clase? No, eso le corresponde al profesor, a la maestra en el colegio. Nosotros no somos profesores. Tampoco somos animadores de fiestas infantiles que hacemos todas las dinámicas para divertir a los niños y les caigamos bien. Ese no es el propósito de la catequesis familiar. Nosotros no somos animadores, no somos profesores.
Y yo, por ejemplo, siendo psicóloga, no estoy ahí para hacer terapias con los niños tampoco, ¿no? Somos animadores. Y tercer punto, ¿la catequesis familiar es un grupo? No. ¿Qué es? Una comunidad. Lo vemos en ese afiche, ¿no? El centro, comunidad. Es justamente eso, una comunidad que vive en común unidad, en la cual el centro es Cristo. Así es, ¿no? Es lo más importante. Entonces, muchas veces los niños se acercan a la catequesis y en la segunda etapa resulta que cambió de animador por alguna circunstancia y los niños ya no quieren continuar asistiendo. Entonces, nosotros, de alguna manera, somos aves de paso en la vida de los niños. Quienes sí quedan son los padres, es la familia, y este encuentro en Cristo Eucaristía es una esencia que no puede perderse en la catequesis familiar. Eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, qué importante es también la coherencia del animador frente a esos tres puntos que quería compartir para cerrar ello. Ahora, lo que nos corresponde hablar en este momento es acerca de la realidad del niño o niña de la catequesis familiar y su psicología o sus características intra e interpersonales. Aquí tenemos algunas fotitos de nuestra comunidad. Esto fue en un encuentro virtual. Seguramente muchos en pandemia han tenido que hacer sus encuentros por Zoom, por Meet, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Algunos hasta por llamada telefónica, ¿no? En algunos casos, por algunas comunidades, de acuerdo a sus recursos, han tratado de adaptarse a ello. Esta otra fotito la tuvimos cuando celebramos con los niños este momento de Adviento, ¿no? Y realizaron sus coronitas. Y esto fue en una primera comunión donde ellos pues colocaron sus manitos y esto se ofrendó como parte de la celebración eucarística. Entonces, para poder dar inicio a ello, vamos a observar lo siguiente. Tenemos aquí unas flores, rosas, y quisiera que me comenten qué observan de ellas. Algunas están marchitas, ¿verdad? Y otras floreciendo, muy bien, ¿no? Están en muy buen estado, en muy buena condición. La pregunta es, estas flores, estas rosas, ¿qué relación tendrán con nuestros niños? ¿Quién quisiera comentar o compartir algo? Sí. Bueno, yo creo que algunos niños llegan como las flores de abajo, con toda la alegría, con todo el entusiasmo, y se ven muy hermosos, ¿no? Todo hermoso. Luego también hay niños que viven como las flores de arriba. El ser marchito para las flores, y en este caso para los niños sería la tristeza, el escudo de los padres, el abandono moral, espiritual de los padres. Muy bien, gracias, Lisbeth, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna apreciación sobre estas imágenes? ¿En qué se relacionan con nuestros niños, con los niños que Dios nos da a cada inicio de año? Nombres diferentes. Ok, hay una diversidad. Por aquí creo que quería decir algo así. Bueno, como dijo la hermana, ¿no? Cada uno es diferente en este caso. Pueden haber niños alegres, como también pueden haber niños tristes, ¿no? O que se ven obligados a eso de la catequesis familiar. Se ven obligados, eso nos pasa mucho, sí. Bueno, yo lo veo eso como un grupo, digamos, una catequesis familiar, ya que así iniciamos todos. Iniciamos con un grupo de niños que a veces algunos niños vienen tristes, con problemas en el mismo hogar, o niños que vienen felices, nosotros no sabemos elegir. No podemos elegir cómo van a estar nuestros niños, con qué problemas vienen o qué les alegra. Pero lo que sí podemos hacer y que sí podemos ayudarlos es saber cultivar con esas flores, poder ayudarlas a que puedan hacerlo, ¿no? Gracias, muy bien. Entonces, no solamente representa esto a nuestros niños, cómo lo recibimos, sino la diversidad de la comunidad de catequesis familiar. Es totalmente cierto. Entonces, eso representa la realidad con la cual nuestros niños vienen a nuestros encuentros, y no solo ellos, sino también sus familias, porque en realidad, en la medida que nosotros conocemos a sus padres,
entendemos por qué es que ellos se muestran de una u otra manera. Probablemente entonces, a partir de estos pequeños niños que vienen con muy buena disposición, que ya saben cómo usar la Biblia, que saben todas las oraciones, podemos permitir que estos niños ayuden a empoderar a otros niños que tal vez vienen con muchas necesidades emocionales, incluso muy descuidados en su aspecto físico, en su aspecto personal, en su apariencia, que ya nos dice mucho de cómo es que en el hogar pues están cultivando este encuentro. Entonces, sería necesario siempre iniciar nuestro año de catequesis familiar trazando un mapa de ruta, en el cual nosotros, si le das clic, Carito, iniciamos aquí con la realidad de las familias, que es donde estamos, donde nos encontramos. Y a lo largo de los 2 años vamos a ir transcurriendo por un camino para llegar justamente al propósito que buscamos como catequesis familiar, que puede ser que es justamente formar, promover que las familias lleguen a la vida eucarística, ¿no? Por eso es que la catequesis familiar no tiene una duración de 2 años, es para toda la vida, porque la vida eucarística pues no se construye solo en estos 2 años, sino que estos 2 años son el punto de partida. Entonces, ¿qué misión tan importante es la que tenemos nosotros como agentes pastorales, como animadores o como parejas guías? Bien, entonces vamos a continuar viendo lo siguiente. Si nosotros pensamos que pues a nuestros niños los podemos ver como esta famosa analogía del iceberg, entonces comprenderemos que el comportamiento de los niños, es decir, todo lo que observamos, viene a ser como esa puntita que está allí, ¿no? Esa puntita que es visible o que está a la vista de todos. ¿Qué sería ese comportamiento en los niños? Por ejemplo, niños que se ríen mucho. ¿Qué más me pueden decir? Muy callados, muy bien. ¿Qué más? Muy habladores. Habladores, inquietos. ¿Qué más? Traviesos. Aburridos, tristes, distraídos, ¿verdad? Ya, esto es fácilmente detectable para todos nosotros, ¿no? Incluso desde el encuentro 1 ya sabemos quiénes son, como, digamos, los podemos hasta catalogar o hasta etiquetar un poquito. Pero eso es solo una parte pequeña de lo que realmente es importante. Y en realidad lo más importante es algo que es más difícil de detectar, pero no necesitamos ser especialistas para hacerlo, sino tomarnos el tiempo y el interés, sobre todo, de querer conocer a nuestros niños. Partiendo por eso, que lo que está debajo de esta punta de este iceberg son 2 necesidades importantes que no solo los niños, sino todos nosotros como seres humanos tenemos, que son la necesidad de pertenencia y de importancia. Ustedes ya vienen conviviendo desde el viernes, ¿no? Entonces, habría que preguntarnos, ¿qué tanto siento yo que formo parte de esta comunidad, de este taller que estamos iniciando hace unos días y que continuamos durante estos días? Entonces, valdría la pena preguntarnos eso. ¿Realmente me siento parte de esta comunidad de animadores? Si la respuesta es sí, entonces probablemente me siento cómodo, participo, intervengo, soy voluntarioso, voy a comprar el pan con ganas, etc. Depende, ¿no? Depende de cómo lo veo. Y lo otro es la importancia. No solamente siento que formo parte de esa comunidad, sino también sé que yo soy una pieza importante para esa comunidad. Entonces, estas 2 necesidades son importantes para todos nosotros, a pesar que seamos jóvenes o adultos. Son tan importantes para los niños como para los adultos. Entonces esto no solo aplica a los niños, sino también a los papás. También, ¿no? En realidad en toda la familia. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros vamos a detectar que hay niños pues que tienen muchas dificultades en cómo es que se muestran o cuál es el comportamiento que van mostrando a los demás. Y nosotros podemos catalogar a esos niños como traviesos, malcriados, rebeldes, distraídos, problemáticos, desafiantes, conflictivos. Pero en realidad ese problema que nosotros observamos en estos niños es en realidad una especie de solución a otro problema. Por ejemplo, el hecho de ser distraídos, ¿con qué creen que tenga que ver?
O sea, ¿por qué lo son? ¿Sí? Falta de interés. ¿Falta de interés de quién? ¿Qué piensas? No ha llegado todavía al niño el interés, a expresar ese interés. Ya. Pues espera para poder salir de ese lugar, de razones cómodas. Ya, no se siente cómodo. Entonces de repente no siente que esta necesidad de pertenencia se está satisfaciendo allí, ¿no? No me siento cómodo, entonces quiero irme. Ok, es válido. Por aquí decían algo, creo. ¿Alguien por aquí? ¿Me escuché? Ya. ¿Qué más? ¿Qué otras razones o por qué otras razones un niño podría distraerse mucho? ¿Sí? Problemas en el hogar. Puede ser que el niño vaya con entusiasmo, pero los recuerdos de los problemas de casa entonces esa distracción de repente está tratando de ser como la solución a esa situación familiar de la cual prefiere despistarse un poco. ¿Ok? ¿Sí? Puede ser una mala preparación del encuentro por parte del animador, que no sabe cómo llevar el tema, no se pregunta mucho, habla mucho. Claro, claro. También es un factor externo al niño, o sea, puede ser un factor externo al niño. Aunque si, por ejemplo, vemos que eso mismo le pasa en el colegio, en algún taller, en el barrio, en casa, entonces ya vemos que es un poco una conducta más generalizada. Cual fuera el caso, pues el niño, al ser distraído, como decíamos, rebelde, etcétera, etcétera, está mostrándonos un problema que vemos, pero que en realidad es una solución a otro problema más grande, que tiene que ver con esa necesidad de pertenencia e importancia que no se está satisfaciendo. Entonces, por eso es que nosotros encontramos niños que tienen mucha necesidad de atención, mucha necesidad de poder, mucha necesidad de sentirse importantes o empoderados en el espacio donde estén, ¿no? Vamos a seguir entonces viendo esto. Estas necesidades, de la manera que hayan podido ser satisfechas en el hogar, dan lugar a que ellos pues se muestren de una manera, pero esto también tiene mucho que ver con la familia, lógicamente, ¿no? Y ustedes ya han respondido preguntas en función a la familia, a los padres. Entonces, pues existen dos patrones, vamos a llamarlo de una manera más sencilla. ¿Cómo es que el vínculo se ha generado entre los niños y sus padres? ¿Ha sido un vínculo seguro, un vínculo fuerte, un vínculo de cercanía, de calidez, o todo lo contrario? Si es que es un vínculo seguro, sano, tendría que ser un apego seguro, que se caracteriza por lo siguiente. Como yo, hijo o hija, pues tengo un apego seguro en el hogar, es decir, un vínculo sano, fortalecido, bueno, entonces soy amado o me siento amado. Y entonces, como me siento amado, siento que este lugar llamado hogar, llamado casa, es confiable para mí, donde me puedo desenvolver, puedo mostrarme y sé que no me van a juzgar, no me van a tal vez criticar o castigar continuamente por los errores que pueda cometer. Me siento seguro aquí y entonces todos estos pensamientos que se van generando hacen que ellos sientan que pertenecen, que son valiosos y que forman parte. Contrario a ello, puede pasar que si es que el vínculo no es seguro, ellos no se van a sentir amados, van a sentir que no es un lugar confiable ni seguro para ellos, entonces no se van a sentir validados ni que pertenecen a ese entorno. Por eso es que la familia es muy importante. Y por eso es que si nosotros como animadores reemplazamos el rol de los padres, no estamos dando lugar a que estos espacios que ellos tienen en familia se puedan generar y puedan tener un buen espacio juntos, ¿no? Entonces, esto es un poco para ver que los niños, las niñas, los adolescentes también responden en base a sus experiencias previas o familiares, ¿no? Vamos a continuar, Carito. Y pues, ¿cómo reaccionan los niños en base a eso? Pasan dos cosas, ¿no? Ustedes ven acá un dibujito. ¿Quién es? Doña Florinda. ¿Y a qué pasa con Doña Florinda como mamá, en su rol mamá? ¿Cómo es? Súper sobreprotectora, ¿no? ¿Qué más? Engreidora, apañadora, ¿no? Como decimos acá en Perú. Agresiva con los demás, ¿no? Con don Ramón, en este caso, cuando algo le pasa a su hijito, que está grandote pero
para ella es su hijito, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el claro ejemplo de la sobreprotección. Creo que nos queda a todos clarísimo. Entonces, cuando la familia se encuentra en este estilo de crianza, ocurre lo que vemos en esta imagen, ¿no? Esta niñita aquí está como encapsulada, está realmente apartada de lo que es la realidad, ¿no? Yo les comento un tema. Yo trabajo en una universidad, entonces estamos en semana de inducción donde los ingresantes están recibiendo este espacio para conocer su universidad. Llega un chico de 17 años, y le digo, dame tus datos para poder ver a qué grupo perteneces, necesito tu DNI. El chico lo que hace es mirar a su papá, y su papá, ya, sí, voy a sacar su DNI. No señor, no le he preguntado a usted, le he preguntado a su hijo, ¿cuál es su DNI? Entonces a sus 17 años él no sabía su DNI, no se lo sabía. Entonces este ya es un ejemplo de esto, ¿no? Porque la sobreprotección es todo lo contrario a la autonomía, al empoderamiento, al ser independiente. Entonces el chico tiene que saber explorar estos aspectos que hacen que él o ella pueda sentirse un poco más responsable de ello, ¿no? Nuestros niños en la catequesis se olvidan su Biblia. Es que mi mamá, ¿tú sabes qué es una Biblia? Sí, entonces tú la puedes alistar. Mamá no tiene que hacerlo por ti. Entonces este empoderamiento es importante. Es súper importante que lo tengamos en cuenta. Puede parecer que somos muy firmes, pero es necesario para que ellos aprendan a también valerse por sí mismos. Porque lo que pasa con la sobreprotección es que eso genera mucha dependencia. Y la dependencia no es sana para los niños. Porque cuando les toca, por ejemplo, ir a una universidad, no van a saber cómo hacer si es que no saben cuál es su salón. Nuestro sentido común nos diría, voy a preguntarle al vigilante, a alguien que ve uniformado, pero de repente, como no sé, me voy porque no supe cuál es mi salón. Esa no sería la solución. Entonces esto podemos verlo también en nuestros niños. Y por otro lado, vemos aquí otra imagen. ¿Quién es? Donald Trump, ya. ¿Qué podemos decir de este personaje tan conocido por el mundo? ¿Cómo es? Autoritario. Ajá. Como posesivo, ¿no? ¿Qué más? Soberbio. Ajá. Eso también es cierto. ¿Cómo? Altanero. Sí, bastante, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, probablemente con estas características, lo que vemos es que es una actitud en la cual yo quiero ser escuchado, pero no escucho a los demás. Solamente pues estoy en cierta postura de crítica, de juzgamiento, pero no de escucha. Entonces esto puede generar cierta indiferencia, ¿no? Hacia lo que mi niño siente, piensa o necesita. Y eso pues de alguna manera puede generar soledad. No soledad en el sentido de abandono porque vive solo, no tiene a sus padres en casa, sino desde lo que siente, ¿no? Entonces eso genera también desorientación. Y si no tienen ese acompañamiento, ese apoyo, entonces posiblemente no saben tomar decisiones tampoco. Entonces, ¿se dan cuenta? Tanto la dependencia como, por lo contrario, la soledad, las desorientaciones son extremos que no son sanos para nuestros niños, porque no permiten que ellos puedan ser guiados, puedan ser acompañados. Entonces, cuando nosotros en catequesis familiar recibimos a nuestros niños y como animadores por primera vez ellos reciben un acompañamiento, en nuestro caso espiritual, ¿no? Ellos se sienten diferentes. ¿Alguna vez les ha pasado que algún niño o niña les ha podido decir, nunca nadie me había escuchado como tú, o me había abrazado así, o me había sentido bien en un lugar? Entonces, estos niños que tienen este tipo de sensaciones o emociones o vivencias es porque posiblemente en su hogar no lo han sentido. Y esto genera mucha ansiedad, muchas emociones negativas, tristeza, angustia. Y eso pues termina haciendo que muestren estas conductas que ustedes han dado como ejemplos. Entonces, por eso la labor del animador es una gran responsabilidad, porque estamos compartiendo con personas en formación como son los niños.
Y nuestro rol en la catequesis familiar pues necesita recibir una buena formación de nuestros asesores, etcétera, ¿no? De las personas que forman parte de la comunidad. Pasamos a la siguiente, Carito. Y no sé si me puedes dar necesito una hoja bond para cada uno, o puede ser reciclada, no hay problema, ¿ya? Mientras que voy avanzando. Entonces, dicho esto, los niños no están haciendo las cosas a propósito, sino que están resolviendo su propia realidad, su propia situación. Ahora, muchos de ustedes creo que son animadores jóvenes, ¿no? Que probablemente también tengan sus propias situaciones con sus padres, ¿no? Que es válido también. Y pues ya cuando nosotros vamos creciendo y somos más jóvenes o adultos, podemos tal vez decir, bueno, mis papás eran así conmigo, por eso yo soy así. Pero ya cuando llegamos a una edad determinada, un poco que toca que asumamos también, ¿no? Asumamos en el sentido de qué es lo que yo también puedo hacer para mejorar por mí mismo, ¿no? En cambio, los niños aún están en formación, aún necesitan este apoyo y esta guía, que es algo que nosotros de alguna manera lo proporcionamos, ¿no? Eso es importante. Ahora, esta es una frase que está en el libro del método, ¿no? De catequesis familiar, que es muy bonita. La alegría más grande es sentirse querido, ¿no? Eso nos dice el libro del método de catequesis familiar. Y es justamente algo que hace referencia a esto, a que los niños lo que buscan es satisfacer esa necesidad de pertenencia, de sentirse importantes y en otras palabras más sencillas, de sentirse amados. Eso es lo que realmente ellos quieren vivir. Entonces, miren, ¿qué ofrece la catequesis familiar a los niños? Le ofrece muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchos beneficios o ventajas de formar parte de esta comunidad o de acogerlos. Los atiende en la educación de su fe dentro del núcleo familiar, en donde papá y mamá son los principales educadores, los principales catequistas, como ya dijimos, y el niño goza del testimonio y la amistad de sus padres, ¿no? Es pues una experiencia que en definitiva devuelve al niño la presencia significativa de papá y mamá. Nosotros recibimos testimonios de niños que al dar su primera comunión dicen: ahora sí mi familia está más unida, ahora sí conversamos juntos, ahora sí oramos en familia antes de almorzar, etcétera, etcétera. Que tal vez eran actos que antes no realizaban. Y esto es algo que los niños valoran mucho, más allá de repente pues tener las estampitas más bonitas, de tener el vestido más hermoso en la primera comunión. La idea es cuál es la vivencia que significativamente queda en la familia. Entonces, la catequesis familiar también ofrece a los niños un joven animador como una especie de hermano mayor, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera también asumimos cierta hermandad con ellos. Y lo que nosotros hacemos no es enseñar, sino reforzar el trabajo de los padres a través de las celebraciones litúrgicas, de los encuentros como animadores. Y también el niño goza de un grupo de amigos que son sus pares, que tienen edades similares y comparten su fe, solidaridad, amistad, fortaleciendo así su desarrollo mental, psíquico y ético. Entonces, de alguna manera también en la catequesis familiar aportamos con este desarrollo integral que es tan importante para ellos en esta etapa. Y por último, la catequesis familiar ofrece al niño el lugar donde también él, de manera sencilla y según su capacidad, tiene su propia actividad apostólica, ¿no? Aquí nosotros tenemos de pronto en nuestras comunidades, si es que no lo han tenido aún o ya lo tuvieron, experiencias de niños que luego pertenecen a la comunidad, ya sea que se insertan en alguna comunidad, algún carisma, al coro de niños, por ejemplo, ¿no? A la comunidad de acólitos, etcétera, etcétera, o de los mismos animadores, ¿verdad? Entonces, esto también ofrece al niño un grupo de apoyo, o una red, mejor dicho, una red de apoyo importante para que, si es que tengo una situación personal difícil, sé que mi comunidad va a orar por mí. Si es que mi mamá, mi papá está enfermo, mi comunidad va a acogerlo y me va a dar tal vez este sostén emocional, espiritual, la oración que necesito para salir adelante, ¿no? Entonces esto también es algo que nos ofrece la catequesis familiar y que es un don al final para toda su iglesia. Entonces ahora
Vamos a hacer una pequeña dinámica antes de continuar y para eso voy a necesitar que cada uno tenga una hoja bond. A ver, les voy a pasar aquí. Se quedan con una y le reparten al resto y así igual acá, ¿ya? Se quedan con una y les reparten así a los demás para que todos tengan una hoja bond. Vamos a esperar. Todos necesitamos una hoja bond. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, ¿ustedes saben hacer avioncitos de papel? ¿Sí? Ya. No lo hagan todavía, ya lo vi algunos empezando a trabajar. Lo que quiero que hagan es un avioncito de papel, pero como vamos a hacer esta dinámica en dos partes, entonces les voy a pedir que primero partan la hoja por la mitad, porque vamos a hacerlo dos veces. ¿Ya? Entonces primero vamos a usar una mitad y después la otra. ¿Ya? Dóblenlo por la mitad, lo arrancan para que tengan dos mitades. Y cuando lo tengan, pues ahí les doy la pauta. Muy bien, lo arrancamos. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un origami o avioncita de papel, lo que prefieran, pero solamente, todavía no empiecen, solamente con una mano. Sí. Una mano. Claro, con un pedazo obviamente, con una mano. ¿Ya? Puede ser la mano derecha o la izquierda, pero solo puedes utilizar una mano. La otra, por favor, para asegurarme que no hace trampa, la otra mano en la cabeza, por favor. Si no, ya me ha pasado que engañan. Sí. Entonces empezamos. Un avioncito de papel usando solamente una mano. Acción. Acción. Cualquier cosa. Con la mano. Algo, lo que sea. Voy a tomar las fotos para ver si están haciendo. Claro, cada mano y después con una mano. No, solo una mano. Solo una mano. Un barco, está bien. Puede ser un barquito, claro. Claro, si no te gusta un avión, un barco. Un helicóptero, una bicicleta, lo que mejor te salga. ¿Está? Muy bien, genial. Ya terminó aquí nuestro hermano, ya terminaron por allá. Ya está, muy bien. Un minutito. Ya, pero una mano, no hagan trampa. Muy bien, padre. Monseñor ya está listo. Muy bien, listo. Barquito hecho de hermano Lullito. Muy bien, ya está. Te recuerdo. 30 segundos.
Claro, totalmente. Por ese cambio de mano. No me den ideas. Muy bien. Ya, a ver, solamente para hacer una simulación, los que han hecho avioncitos van a lanzar su avión, ¿ya? Todavía no, a la cuenta de 3, ¿ya? A ver cómo lo han hecho, a ver si es que es eficaz o no. Y de ahí ya lo recogen, por favor, para no dar trabajo. Ya, 1, 2, acción. A mí no. Ese voló. Padre Juan, faltó más fuerza, padre. Ya, muy bien. Ya. Bueno. Ahora hay que recoger el barquito. Me pasa que no se duerme y se mueve un poquito, porque algunos están cabeceando. Ya, muy bien, excelente. Ya, segunda ronda. Siéntense por favor para la segunda ronda. Ya. Ahora sí tienen la licencia de usar las dos manos para hacer el segundo avioncito de papel con la otra mitad que tienen allí, ¿ya? Entonces, obviamente que damos menos tiempo, ¿no? Es más fácil, ¿ya? 40 segundos, ¿ya? 40. Avioncito de papel con las dos manos. 35 segundos. 33 segundos. 30 segundos. Ya, 20 segundos, ¿ah? 20 segundos. 15 segundos. 10 segundos. El hermano ya está listo ya para tirar su avión. Ya, a ver, lanzamos a la cuenta de 3. Un ratito, va a poner acá. 2, 1, acción. Ya ven. Muy bien, acá llegaron varios lejos, o sea que va bien. Y ahora recojan por favor sus aviones. Recojan sus aviones. Porque la otra es que te doy acceso. Prácticamente lo mismo. De recuerdo. Pero ya está. Bueno, los avioncitos pueden ser ahora la ofrenda, ¿no? De la misa de 6 que van a tener. Muy bien. Bueno, aplausos, ¿no? Aplausos para ustedes. Ya, ahora pensemos, analicemos un poco para qué hemos hecho esto. O sea, ¿qué tiene que ver hacer un avioncito con el tema que estamos hablando hoy? No es para que se despierten, ¿ah? Aunque sí también, ¿no? Estratégicamente. Pero más allá de eso hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cuando lo hacemos con una mano cuando no tenemos tanta capacidad, el avión está mal hecho y el avión es el que simboliza a los niños, mientras que cuando tenemos una mejor preparación o más amplia, o sea las dos manos, el avión está mejor hecho y se puede ir más lejos. Ok, bien, entonces estamos hablando desde la intervención de nuestro amigo, que hay más recursos, más estrategia, más capacidad del animador para acompañar a sus niños. Ese es un buen punto. ¿Qué otra idea? Porque podemos interpretarlo de muchas maneras. ¿Qué más?
Así es. Madre Regina siempre anda en el clavo. ¿Qué más? Por ejemplo, con una mano puede ser trabajar con los padres, ¿no? Y nosotros somos la otra mano y así él me puede, digamos, lejos con su fe, con la ayuda de los dos. Exacto. Claro, ¿ya ves? ¿Cómo sale la inspiración? Claro, o sea, un avión, una mano, pues va siendo muy escaso, muy pobre, no nos estamos involucrando todos, pero ya cuando todos los agentes pastorales que formamos parte de la catequesis intervenimos, pues los niños justamente van a volar, ¿no? Positivamente, ¿no? En el sentido que van a poder pues empoderarse, crecer en la fe espiritualmente, van a lograr lo que busca el propósito de la catequesis familiar. Entonces, eso también lo podemos hacer, por ejemplo, con nuestros padres. O sea, podríamos hacer esta dinámica con los papás en la bienvenida, ¿no? Tal vez de catequesis familiar, y hacerles ver que los necesitamos para que este carisma pueda continuar como se busca o como dice su propósito, ¿no? Pero también, qué importante es entonces que nosotros como animadores, como decía nuestro amigo, nos empoderemos para que así podamos guiarlos, acompañarlos de la mejor manera. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poquito más sobre los niños, para ver cómo los podemos empoderar, ¿no? Justamente. Entonces, nuestros niños de catequesis familiar están en una etapa de transición. En una etapa de transición en la cual pasan como de la infancia, de ser estos pequeñitos que empezaban su primaria, a la pubertad, ¿no? Es decir, esos chicos que ya están terminando su primaria y que pronto irán a la secundaria también. Justo estos 2 años son casi como la mitad de esa etapa. Entonces, justamente a partir de ello surgen características propias del niño. A nivel físico, pues podemos notar claramente la diferencia de los niños de primera y segunda etapa. ¿Qué pasa con ellos cuando los volvemos a ver el segundo año? Han crecido, han cambiado, muchos hasta el tono de voz, ¿no? Ya no los reconocemos a muchos de ellos. Entonces es producto de los cambios físicos, de los cambios hormonales que surgen en esta etapa. A nivel de lenguaje, pues han desarrollado un mayor léxico, mayor vocabulario, de pronto se expresan mejor y eso ayuda a que entonces la reflexión que hacen respecto al tema se incremente también, sean más reflexivos, analicen más a profundidad que tal vez en la primera etapa. Por eso los temas de la segunda etapa son también más profundos, ¿no? Las reflexiones son más profundas además. A nivel de atención, de repente al inicio pues el tiempo de atención era más breve y va prolongándose y pues eso nos ayuda a también llegar a ellos reflexivamente. En su aprendizaje, obviamente que en el colegio desarrollan lecturas más complejas también, el nivel de las competencias en la escuela aumenta, entonces todo ello también lo vamos a observar, captan con mucha facilidad. Hoy en día encontramos eso en los niños, ¿no? Al menos que, por ejemplo, puedan presentar alguna condición, que eso también lo tenemos en nuestras comunidades. A nivel emocional, puede que haya un mayor despertar o una mayor conciencia emocional, pero también a la par con eso, puede haber cierta desregulación, ¿no? Sobre todo cuando los conflictos o la falta de acuerdo con sus padres incrementan. Y a nivel espiritual, pues justamente por este desarrollo en ellos, podemos nosotros entonces acercarlos a ellos, a reconocer a Jesús como un amigo. Porque eso es lo que buscan en esta edad, tener un amigo en quien confiar, a quien querer, con quien puedan contar. Entonces este es Jesús para los niños, ¿no? Justamente. Esta es una imagen que tuvimos en nuestra parroquia, hicimos un pequeño intercambio de cartas con los niños de la segunda etapa, ¿no? Entonces, idea de la hermana Elena aquí presente, ella siempre muy creativa, ¿no? Y pues lo que hicieron los niños fue intercambiar sus cartitas. Bueno, hicieron una cartita a su amiguito por fin de año, Navidad, etc. Y luego pues lo compartieron. Entonces fue un espacio muy bonito por las palabras que entre ellos expresaron. Y creo que eso es importante, ¿no? Que tengan ellos esta experiencia de compartir. Entonces vamos a continuar ahora y vemos entonces que estos cambios que los niños muestran generan entonces que nosotros como animadores tengamos ciertas características también.
Por ejemplo, así como los niños presentan cambios, como ya lo hemos dicho, eso requiere que el animador también cambie, crezca en el buen sentido. No solamente porque nosotros también estamos en desarrollo y crecemos, sino también por la madurez. O sea, el método nos dice, el libro nos dice que es importante la madurez biológica, psicológica, espiritual, emocional, que el animador pueda tener para aprender a comprender los cambios que los niños puedan tener y entonces seamos más tolerantes. Y si mi niño pues se porta mal, yo no voy a actuar a ese nivel. Por otro lado, ellos aprenden por imitación, son muy visuales, auditivos y también kinestésicos. Kinestésico quiere decir a nivel de movimiento. Por eso es que en la catequesis nosotros hacemos nuestras dinámicas, ¿no? Yo llegué y los vi ahí bailando. Eso es importante que hagamos cada encuentro con nuestros niños. Pero las dinámicas no son para hacer una fiesta infantil y pues hablar de cualquier cosa menos del tema, ¿no? Si mi tema es, por ejemplo, Jesús crucificado, yo no voy a bailar Ove Oba, no voy a bailar la viejita, la palmera, que no tiene nada que ver con ese propósito del encuentro. O sea, no estamos ahí en una fiestita infantil para entretenerlos. Incluso las dinámicas que son tan lúdicas y tan entretenidas tienen que ir direccionados al propósito del encuentro, si no pierde sentido. O sea, cada acción que como animadores hacemos tiene que estar direccionado al propósito de nuestro encuentro. Eso es importantísimo, que el animador pueda tener una variedad de actividades lúdicas, celebración creativa, pero todo direccionado al propósito, pero sobre todo ser testimonios de vida, ejemplos para los niños, ¿no? Nosotros le decíamos a los animadores de nuestra parroquia, nosotros somos un polito, ¿no?, que nos identifica, que de repente ustedes también tienen sus polos de animadores, de catequesis familiar, ¿verdad? Y les decíamos, el portar el polo no solamente es para que sepan la comunidad parroquial que tú eres animador, sino es como un escudo que te identifica y que entonces nuestro comportamiento tiene que ser acorde a ser animador. Pero tampoco somos solo animadores los domingos o los sábados o los días que nos toca el encuentro, sino siempre. Porque si no, si somos un animador de domingo, no somos testimonio de vida. Somos solamente personas que actuamos de una manera, pero no somos constantes. O sea, suena un poco fuerte, ¿no? Pero la Madre Augusta lo decía más fuerte todavía, ¿no? Entonces, y es muy bueno saberlo, ¿no? Saber que realmente el ser animadores tiene una gran responsabilidad, ¿no? Entonces creo que hemos sido formados de esa manera, porque bueno, yo hice mi taller en el 2012 y pues Madre Augusta nos acompañó en ese proceso y para mí fue muy importante comprender lo importante que es la catequesis familiar realmente en las familias. Por otro lado, los niños tienen un razonamiento muy concreto en proceso de ser más abstracto, más reflexivo, más intuitivo. Entonces ayuda mucho que les demos ejemplos a los niños de la vida diaria, ejemplos sencillos de entender, que los asocie tal vez a lo que a ellos les gusta, ¿no? ¿Qué juegos les gustan a los niños? No me van a decir que les gusta hula hula, ¿no? Esas cositas ya no les gusta. ¿Qué les gusta? El fútbol, la escondida, pero tecnología, exacto, los videojuegos, ¿no? Entonces yo antes a mis niños les hablaba de las escondidas, ¿no? Y me entendían y íbamos bien. Eso fue hace muchos años atrás. Ahora, pues los ejemplos que podemos dar son con los videojuegos, ¿no? Y ellos lo entienden a la perfección. Por ejemplo, mi hermano Willy, que es animador, me cuenta que un día en la catequesis virtual hizo su propósito, se explicó el propósito del tema utilizando Minecraft, ¿no? Y yo dije, ¿cómo hiciste eso? ¿No? Pero fue una cosa que a los niños les impactó, ¿no? Y a partir de eso desarrolló su encuentro y fue muy interesante. Bueno, es parte de la creatividad del animador. De repente cada uno tiene sus talentos y cada uno sabe cómo hacerlo, pero es muy importante que demos esos ejemplos en base también a las características e intereses de nuestros niños. A los niños les agrada sentirse útiles y valorados. La acogida entonces es importante. Creo que han hecho celebración modelo o todavía. Bueno, que compartían tantas experiencias que era tan rico. Yo siempre me quedaba asombrada de todo lo que hacían. Y no solamente de ellos, sino también de los animadores con los que me tocó compartir.
que venían de Piura, de Chiclayo, de la selva, que traían sus experiencias. Entonces ustedes estos días los tienen que aprovechar al máximo, ¿no? Realmente, es un regalo que ustedes estén aquí. Bueno, entonces, esto lo vamos a pasar un poco rápido, pero lo siguiente sí es muy importante. Entonces, vamos a ir cerrando con eso. Ustedes ya han hablado de la familia y sí es importante que nosotros comprendamos cómo es que muchas veces funciona la dinámica de la familia. Y en la medida que reconozcamos esto en compañía de la pareja guía, pues vamos a poder saber cómo acompañar a nuestros niños también. Por ejemplo, bueno, vamos a utilizar este esquema para explicar que hay dos características que muchas veces priman en la familia, ¿no? Por un lado, la amabilidad, que es lo que vemos verticalmente, y por otro lado, la firmeza, que es lo que está de manera horizontal. Entonces, ¿qué pasa cuando en una familia hay alta amabilidad, pero baja firmeza? ¿Qué pasa? Son permisivos, ¿no? Hay mucha permisividad. Entonces, esto se caracteriza porque en el hogar hay libertad, porque somos amables y escuchamos y acogemos, y eso está bien. Pero el problema es que no hay orden, no hay reglas, límites establecidos. Entonces la firmeza no existe. Y eso genera que los niños falten el respeto a sus padres y que no vean que hay parámetros, sino que hay opciones ilimitadas. Es decir, el mensaje que les estoy dando es: puedes hacer lo que quieras, ¿no? No hay problema. Entonces, producto de esto, ¿cómo son los niños? No respetan. Descontrolados, ¿no? Hacen lo que quieren también, ¿no? Esa es la consecuencia, ¿sí? Pero también tienen que manipular fácilmente. Claro, y lo vemos así, ¿no? Como que ellos son quienes toman la decisión de hacer las cosas. Entonces, siempre hay que saber diferenciar. Hay cosas que sí son necesarias, pero hay otras cosas que no son necesarias, sino que son demandas, ¿no? Por ejemplo, los niños que a sus 10 años dicen: yo quiero un iPhone 14, y su mamá: ya sí, te voy a comprar. ¿Es necesario? No es una necesidad, es una demanda, ¿no? Lo cual, pues, si nosotros satisfacemos, probablemente no estamos enseñándoles a tener esa diferenciación. Vamos a continuar, aquí, no allá. ¿Qué pasa si por lo contrario lo que hay es baja amabilidad, pero alta firmeza? ¿Cómo es la familia entonces? Autoritaria. Entonces aquí sí hay reglas, y las reglas son necesarias. Hay límites, hay orden, pero ¿cuál es el problema? ¿Cero qué? Ok, de pronto no expresamos, ¿no? El cariño, el afecto. ¿Disculpa? Claro, se pueden mostrar más tímidos, tal vez, más retraídos, más inhibidos, porque esa libertad de poder decir: papá, hoy día me fue mal, me saqué mala nota, creo que en mi exposición no me siento muy seguro de lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, no siento esa libertad de expresar ello. Entonces aquí, de alguna manera, sí, hermano. Puede ser a veces que hay papás que tienen miedo de perder la autoridad y se ponen fieles. Al final, nietos son nada. O sea, son solo fieles. Es cierto, con este afán de tener el control, ¿verdad?, de la situación, de la familia, de cómo es que los niños vayan a ser, pues asumen mucho ese autoritarismo por protegerlos también, por protegerlos, por evitarles el peligro, el dolor, el sufrimiento. Pero contrario a eso, cuando ellos crecen, pues necesitan la aprobación de sus padres constantemente para actuar, para avanzar. Y eso, disculpe, no son autónomos. Y eso, exacto, genera que no sean autónomos, independientes y adultos, ¿no? O sea, lo que corresponde, lo que significa ser adultos. Eso pasa muy a menudo, ¿no? Entonces eso es un peligro, porque entonces no voy a saber qué hacer, cómo enrumbar mi vida. Entonces aquí no hay opciones, lo haces porque te lo digo. Y puede ser, ¿no? Hijo, esto es lo mejor para ti, tú tienes que hacerlo. Pero lo importante es explicarles para qué es que decidimos esto, ¿no? Eso también es importante, es muy importante eso.
Esto es algo que puede pasar, no es muy común, pero si ocurre es muy malo, ¿no? Cuando no hay nada, ni firmeza ni amabilidad, o sea, hay ausencia de los padres, ¿no? Entonces eso genera negligencia, no hay orden, no hay nada, entonces se valen por sí mismos, están un poco como a la derivas, hay un tema de abandono, de ausencia, ¿no? Un total divorcio de padres e hijos, y eso no es positivo para ellos. Esperemos que eso no lo tengamos en nuestra comunidad, ¿no? Porque realmente es terrible. O muchas veces pasa también que los padres no están presentes, ninguno de los dos, y otro familiar asume el rol. ¿Quién es ese otro familiar que normalmente lo puede asumir? Exacto, así es, ¿no? O algún hermano o hermana mayor también, ¿no? Los tíos, exacto. Entonces, muchas veces ocurre de esa manera. Entonces allí, si bien estos familiares están asumiendo esta figura adulta, no es el rol que corresponde, pero es mejor tenerla a no tenerla también, ¿no? De alguna manera esto ocurre y es parte de nuestra realidad en el país también. Entonces vamos ahora en enfocarnos en el último cuadrante. ¿Qué pasa cuando sí existe amabilidad, pero también firmeza? ¿Cómo es este estilo de crianza entonces? Positivo, con respeto, con confianza, es decir, es un estilo más democrático, ¿no? Como puede corresponder. Y aquí entonces hablamos de una disciplina que es positiva, que existe respeto mutuo, no solamente hacia el hijo, hacia el padre, sino también hacia el contexto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando corregimos, ¿no? Importante saber corregir no solamente en el cómo, sino en el cuándo. ¿Cuál es el momento oportuno para poder expresar aquel error que pudo cometer? Entonces, el mensaje es, tú puedes hacer cualquier cosa dentro de nuestros límites, dentro de lo que nosotros establecemos como familia. Lo que muchas veces les pasa a los adolescentes o los jóvenes, ¿no? Mamá, me quiero hacer un tatuaje. Para algunos papás puede ser válido, para un entorno familiar, pero para otro no. Entonces importa mucho el contexto familiar en el que se encuentran y cuáles son los límites y los parámetros que da la familia. Porque cuando esto no se satisface de esa manera, entonces encontramos que existen metas equivocadas. Y aquí es donde vamos a hacer el trabajo en equipos. Lo que vamos a hacer es que cada equipo va a tener una meta, ¿ya? Y que ustedes van a establecer estrategias o recomendaciones respecto a lo que les toque. Así que tienen que estar atentos a todo porque no saben qué les va a tocar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar por la primera meta, que es la de atención. La meta de atención tiene que ver con un mensaje que el niño da, que en el fondo es como, fíjate en mí, involúcrame de forma útil. Recordamos este esquema, recuerdan esto que lo vimos al inicio, ¿no? Ese iceberg que al inicio está como la conducta o el comportamiento del niño y que detrás de esto existe una necesidad de pertenecer, de ser importante. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué se llama meta equivocada? Porque cuando esta necesidad no se satisface, los niños empiezan a comportarse de una manera. Entonces puede que se comporten de esta, de esta o de esta otra. Entonces una de ellas es esta. Es decir, una meta equivocada porque quieren lograr esa necesidad pero de manera errónea. Entonces, por ejemplo, hay una atención excesiva o hay un poder mal dirigido. O sea, son chicos que quieren tener el control y el poder de todo, ¿no? Entonces ahí viene ese tema de la manipulación que por mí comentaba. Pero en el fondo lo que tratan de decir es, déjame ayudarte, dame opciones, dame la posibilidad de yo también formar parte de él. Por otro lado está la venganza, que no es muy común, pero que sí pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo ellos se sienten heridos, poco validados emocionalmente. Y por último, la insuficiencia, que son pues niños que tienen muy baja autoestima, mucha predisposición a poder caer en la depresión incluso, ¿no? Hoy en día las tasas de depresión infantil han incrementado, o sea, esto sí es una realidad, lamentablemente. Entonces, en el fondo, lo que nos dicen es, no te rindas conmigo, muéstrame un paso a la vez.
¿cómo poder manejar cada una de estas 4 situaciones? Yo les voy a dar algunos enunciados que podrían ayudar, ¿ya? Y luego ustedes van a trabajar en comunidad. Vamos a empezar con atención excesiva. Carlito, la siguiente. La primera, que es atención excesiva, este grafiquito puede, digamos que, resumirlo en realidad, ¿no? Entonces, como les decía, pues ellos sienten, ¿se acuerdan que les hablé de estas 2 necesidades? ¿Cuáles eran? Pertenencia y importancia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos sienten que solamente pertenecen cuando les dan atención constante, cuando constantemente satisfacen esta atención. Entonces son súper demandantes, pero en el fondo, ¿cuál es, digamos, el mensaje? Ellos quieren sentirse involucrados, sentirse útiles, hacerse notar. Entonces nosotros, un poco para regular esto, podríamos utilizar estos enunciados. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi niño, oye, hagamos un trato, ¿no? ¿Qué tal si vas intentando buscar la cita bíblica mientras te estoy acompañando a tu hijito al baño? O al revés, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es anticipar. Como sé que quiere mi atención, le anticipo y le digo que sí te voy a prestar atención, pero primero necesito hacer otra cosa. Entonces esto satisface porque les genera calma, pero también tolerancia, porque van a igual que tener que esperar, ¿no? Entonces eso también lo necesitan ir desarrollando, la tolerancia y la paciencia. Otra idea, ahora estoy ocupado y estoy esperando con muchas ganas acercarme a ti en un momento. Nuevamente, la anticipación es muy importante. O sea, estos son algunos ejemplos de qué podría decir el animador, como nos damos cuenta, ¿no? Gracias por ayudar, lo aprecio mucho. O sea, aquí lo que estoy haciendo es verbalizar, decir que sí ha sido útil su apoyo. Entonces sí es importante hacerles ver qué tan importantes son y cómo es que ellos aportan en la comunidad también. Otra idea, sé que es difícil esperar sin interrumpir y noto que está siendo mucho más paciente ahora. Aquí lo que estoy haciendo son 2 cosas. Primero, le estoy diciendo que lo entiendo o que le entiendo. O sea, estoy validando lo que le pasa, la dificultad que puede tener, ¿no? Pero también le estoy diciendo que estamos mejorando, que estamos avanzando, motivando, muy bien, exacto, ¿no? Y por último, te escucho y deseo compartir contigo tan pronto sea posible. Entonces, estos son algunos enunciados alentadores que pueden ayudar a tener, digamos, una mayor regulación de la atención excesiva. Entonces, a la comunidad que le toque esto, déjenme ver la indicación para decir también, lo que van a hacer es elaborar una lista de estrategias para acompañar a ese niño que tenga atención excesiva, pero también para acompañar a su familia de ese niño. Claro, acompañar a ese niño, cuando hablamos de acompañar a ese niño me refiero yo desde mi rol animador en el encuentro, pero también la segunda parte es acompañar a la familia. ¿Por qué? Porque nosotros como animadores también compartimos y nos comunicamos con la pareja guía, ¿verdad? Salud. Entonces, como también nosotros acompañamos a los niños en comunicación con la pareja guía, necesitamos conversar y decir, mira, he notado esto en este niño, ¿qué podríamos hacer con los papás? Y de repente surge, ¿no? La pareja guía va a hablar con los papás o no. Creo que el padre necesita hablar con ellos. Entonces, estas ideas también podemos pensarlas a nivel no solo de niños, sino también de la familia, ¿ya? Segundo, son 4. Poder mal dirigido. Entonces, ¿qué pasa aquí, ¿no? Respecto a su necesidad de pertenencia e importancia? Ellos sienten que pertenecen solo cuando soy el jefe, ¿no? Solo cuando soy el que dice lo que hay que hacer, o el que propone y le hacen caso por lo que propone. O al menos no quiero que me manden o que me digan lo que tengo que hacer. Pero en el fondo es como, dame opciones, déjame ayudar, ¿no? Se dan cuenta que en el fondo son similares, ¿no? Las necesidades que tienen como el anterior, solo que se manifiestan de diferentes maneras. Entonces, ¿qué podemos decirles? Similar al anterior, puedo decirles, necesito tu ayuda. ¿Qué ideas se te ocurren para esta actividad, para este juego que vamos a hacer, o de repente para la oración? ¿Con qué podemos empezar en la oración?
¿O qué entendiste de nuestro acuerdo? Hay niños que tienen muchas dificultades conductuales y ayudan mucho a hacer acuerdos al iniciar el encuentro. Entonces, nos tomamos como unos 5 minutitos antes de empezar, lo podemos llamar afuera y decirle, oye, mira, ¿cuál va a ser nuestro acuerdo de hoy? ¿Cómo vamos a hoy día a compartir este encuentro? Mira, yo como tu animador me comprometo a, de repente podemos pedirte tu apoyo en participar en tal y tal cosa. ¿Tú qué puedes hacer para que tengamos una buena convivencia en este encuentro? Entonces ese es un pequeño acuerdo que hacemos. Y también se sugiere que al terminar podamos revisar nuestro acuerdo. Lo llamo, le llamo y le digo, mira, del 1 al 5, ¿qué tan bien nos fue? Y el niño de repente dice, yo creo que 4, nos fue muy bien. Y entonces ahí aprovechamos en reforzar, en motivar, en decir, sí, tienes razón, yo observé, yo vi que, y decimos lo que pudimos apreciar. Entonces, describimos las cosas buenas que hemos visto. Porque a veces los niños no están acostumbrados a escuchar cosas buenas de ellos. Sobre todo cuando son los niñitos medios terremotitos en su salón, ¿no? Que hacen muchas cosas. Entonces eso ayuda mucho. Creo que estamos en una lucha de poder. Es bueno también hacer visible eso. Tomémonos un tiempo para calmarnos y empezar de nuevo. Tienes unos puntos muy buenos. Será más fácil escucharte cuando ambos estemos más calmados. Necesito tu ayuda y podría ser muy útil tu ingenio, tus ideas, lo que tú quieras proponer. Y por último, ¿qué te ayudaría más? ¿Conversar de esto al final de la celebración o cuando lleguen tus papás? Entonces esto también podríamos nosotros proponerles a ellos como algunas ideas sobre poder mal dirigido. Entonces, hasta el momento vamos con 2. ¿Cuál era la primera? Atención excesiva. ¿La segunda? Poder mal dirigido. ¿Y la tercera? ¿Cuál sigue? Ya, muy bien. Ya, no se duerman. Ahí está el doctor. Siguiente, por favor. Ya, muy bien. Cuando hagamos el trabajo van a salir, ¿no? Nadie puede quedarse acá, por favor, porque si no se van a morir de sueño. Los entiendo. No se preocupen. Ya. Entonces, sigamos. Ánimo. Nos faltan 2 diapos. Entonces, aquí respecto a la venganza, ¿qué ocurre? Que pues ellos sienten que no pertenecen, que no forman parte, probablemente porque eso mismo sienten en su hogar. Entonces, eso emocionalmente hay un dolor, hay una afectación y tienden a desquitarse, ¿no? A herir a los demás fácilmente. Entonces, pues se sienten heridos y quieren evadir sus emociones. Esto no es muy común, pero sí ocurre, sí ocurre. Entonces, podemos decirles, ¿no? Cuando lastimas a otros niños, sé que te sientes herido, ¿no? ¿Por qué no nos tomamos un tiempo, nos calmamos y regresamos para intentarlo de nuevo? O cuando lastimas a los demás o insultas, por ejemplo, me pregunto qué es lo que te molesta en realidad. ¿Quieres hablar de ello ahora o más tarde? Parece que le estás pasando mal. Quiero que sepas que estoy a tu lado acompañándote. Entonces, estas frases son validantes. Emocionalmente generan un valor hacia los niños y permiten que se sientan pues comprendidos en realidad, ¿no? Como ven, cada uno de estos enunciados son similares en realidad, porque incluso un mismo niño puede tener características similares de algunas diferentes metas. Entonces la idea es pues utilizarlas, integrarlas cuando estamos frente a un niño con ciertas características, ¿sí? Entonces, para terminar, vamos a ver el último enunciado, que es la ineptitud asumida o la, digamos, el sentirse insuficientes. Eso es el resumen, ¿no? Porque lo que ocurre con ellos por dentro es que quieren darse por vencidos, que saben que no pueden, que no son capaces, que no se sienten empoderados. O sea, hay una sensación que podemos ver en ellos de baja autoestima, de bajo autoconcepto. Entonces, pero también en el fondo quisieran que alguien pueda confiar en ellos, en sus capacidades, en sus talentos. Esto es muy común en niños con alguna discapacidad, por ejemplo, ¿no? O con niños que tienen, por ejemplo, problemas de aprendizaje, una condición en la cual básicamente pues en la escuela no son aquellos niños que suelen destacar, pero a pesar de ello suelen tener otros talentos, ¿no? Suele pasar eso. Por ejemplo, yo trabajo con un chico que tiene discapacidad auditiva, pero él es un chico que tiene mucha sensibilidad, ¿no? Entonces esta es una fortaleza.
La idea es que nosotros sepamos reconocer las fortalezas de nuestros niños y pues hacer que éstas se vean visibles en la celebración o en los encuentros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es simple, ¿no? ¿Recuerdas cuando recién aprendiste tal cosa, no? ¿Y cuánto demoró hasta que lo lograras? Por ejemplo, algo en la vida cotidiana, aprendiste a montar bicicleta, ¿no? Entonces, a algunos les cuesta al inicio y luego lo van a lograr. Es un ejemplo como para hacerles ver que sí podemos lograr cosas, pero vamos haciéndolas poco a poco. ¿Qué tal si primero das un paso pequeño? Hagamos esto juntos. O cuando estamos buscando la cita bíblica, ¿no? Yo busco el capítulo y tú el versículo. ¿Qué te parece? ¿No? Entonces vamos ayudándonos. No recuerdo cómo, y de repente le puedo decir, no sé, no recuerdo cómo, o cómo puedo ayudar a ordenar este salón, o cómo es que ordenamos las sillas del encuentro anterior, ¿no? Me vendría bien algo de ayuda. Y por último, está bien equivocarse, así es como aprendemos. Hay niños que son muy intolerantes, ¿no? Hay mucha frustración y ante un mínimo error pueden reaccionar inadecuadamente. Entonces sí es importante que podamos saber cómo manejar esas situaciones. Entonces, pues esas son las 4 metas equivocadas y la idea de hacer este trabajo en comunidades es que podamos compartir al respecto. Entonces vamos a ir ahorita a la última diapo, que las otras son más cosas que, bueno, vamos a dejarlo mejor. O sea, básicamente esto es para recordar algo que ya lo hemos dicho en realidad, ¿no? Porque esto ya lo hemos dicho. Ya les decía que nosotros no somos ni profesores, ni psicólogos, ni animadores de fiesta, ¿no? Ni personas que damos nuestro tiempo de sobra, ni improvisados. Toda la catequesis tiene una preparación. Buscamos entonces ser testimoniales, orantes, resilientes en el sentido de pues afrontar las cosas a pesar de las adversidades que se nos presenten, ser personas muy perseverantes, comunicativas, con mucha madurez y que sepamos trabajar en comunidades, ¿no? Un pequeño testimonio que yo les puedo dar, por ejemplo, es que en el 2018, por ejemplo, mi mamá tuvo una operación en el cerebelo y recuerdo muy bien el apoyo que pude recibir como animadora de parte de nuestra comunidad, ¿no? O sea, mis niños me mandaban cartitas, las parejas guías hicieron una actividad, una anticuchada, ¿verdad? Y en este caso, pues todo fue por ese apoyo, por el amor que existe como comunidad. Entonces, si bien nosotros como familia nos sentíamos muy afectados porque existió la posibilidad de que mi mamá fallezca, a pesar de eso, pues siempre nos hemos sentido respaldados por la comunidad. Y el tener este vínculo tan fuerte como comunidad hace que entonces también desarrollemos nosotros cierta resiliencia. Nosotros tenemos animadores en la comunidad que, por ejemplo, están preparándose para la universidad. Y les hemos dicho, cuando tú necesites en tus últimos meses de preparación un poquito más de tiempo, avísanos para que te sepas organizar. Porque cada persona, si bien es animador y viene de la comunidad, también tiene sus propias metas, sus propios anhelos. Y es importante que como comunidad lo sepamos. Y sepamos entonces acompañarlos en esas metas que ellos tienen, ¿no? Yo les comparto, nosotros hemos hecho hace una semana atrás una reunión como animadores donde cada uno ha compartido cuáles son sus metas personales, familiares, académicas, laborales, y eso nos ha ayudado también a conocerlos más y entonces a comprendernos cuando algo puede ocurrir y sepamos que necesitamos saber acompañarnos, ¿no? Entonces esto es súper importante que podamos nosotros considerar. Creo que falta una. Bueno, estas son más que todo como herramientas, ¿no? Que podemos utilizar con los niños, que seguramente ustedes las utilizan, ¿no? A su manera o como ustedes puedan adaptarse. Por ejemplo, la personificación que ya les había mencionado anteriormente, el hecho de tomar las situaciones que ocurran en la vida personal de los niños como ejemplos, sobre todo cuando usamos la lectio divina, ¿no? En el iluminar, porque eso va a permitir que ellos puedan reflexionar más acercándolos a su realidad en lugar de decir cosas tan generales. Las dramatizaciones a partir de los juegos de roles, por ejemplo, cuando en un texto bíblico hay personajes, eso podemos utilizarlo, o cuando son textos bíblicos muy largos. Los juegos, las ruletas, hay muchas apps que hoy en día existen, o pues páginas web lúdicas, incluso católicas, ¿no? Entonces esto hoy en día es muy bonito.
¿Quiénes en pandemia, por ejemplo, no han utilizado este canal de YouTube, Catholic Kids, que tiene tantos videos, ¿no? Entonces creo que es la vieja confiable del animador. O sea, todos lo hemos usado en algún momento. Y pues también las historietas, que siempre son muy útiles para poder acompañar a los demás. Sí, la prometo. Ya, entonces, el Papa Francisco nos dice, los jóvenes, esto no es reflexivo, los jóvenes son la esperanza de la nación, ¿no? Y eso implica muchas cosas como animadores. Implica, y ya lo hemos dicho y repetido y recontra repetido, que ser testimonios de vida es de las características más importantes que todo animador ha de tener, que implica poner a Dios primero, poner nuestra vida a disposición de Dios, y que todo lo demás va a venir por añadidura. Es una frase que yo aprendí en catequesis familiar, pero que mi papá siempre me repite, ¿no? Si tú pones a Dios primero, todo lo demás viene solo. Y es cierto, es realmente cierto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer el taller de animadores en el 2012, cuando estaba en quinto de secundaria y estaba preparándome para la universidad. Y lo único que quería era ingresar, ¿no? Pero él insistió con hacer el taller, con perder una semana de academia, así como yo lo veía en ese momento, ¿no? Pero pues al final valió la pena, valió el esfuerzo, el estar en este mismo lugar, como ustedes sentada, escuchando a alguien compartir sus experiencias. Y fue muy, muy valioso y es algo que yo hasta ahora recuerdo, ¿no? Y siempre lo voy a recordar como animador. El Papa dice, Jesús no se negocia, Él es el primer lugar, ¿no? Entonces esto es muy importante. Observar y conocer a nuestros niños, como les decía, más allá de que alguno sea profesor, especialista, abogado, ingeniero, lo que sea, eso no importa. Lo que importa es que nos interesemos por conocer a nuestros niños. Dialogar con los padres y las parejas guías. Siempre primero con la pareja guía, porque conocen más a los niños, a los papás de los niños que nosotros. Y adaptarnos a la realidad de nuestros niños, que no significa cambiar el método. Ojo, o sea, no es que porque ahora los niños se aburren más fácilmente, entonces el iluminar que dure solo 15 minutos. Voy a hacer un resumen y no hay que hacerle que vivir. No. El método es el método, cual sea la generación que pase. Lo que sí adaptamos son las formas en las cuales llegamos a ellos, los juegos, los ejemplos, pero el método perdura. Y lo más importante que es parte de nuestro día a día es que nosotros forjemos una amistad verdadera con Dios a través de la oración, ¿no? Entonces, el número telefónico de Dios es la oración, como dice la dinámica, ¿no? Y es eso justamente a lo que nos llama. Entonces, ahora sí ya no hay más. Empezamos a trabajar en comunidades. La mía también.